Vamos a leer en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 23. Colosenses, capítulo 1, 19 a 23. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estamos viendo en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses la preeminencia de Jesucristo, y por eso volvimos a leer el 19, justo en donde terminamos el domingo pasado. Al Padre le agradó, dice, que en él habitase toda plenitud. Esta es la plenitud de la deidad. Lo que sigue, y hoy nos detenemos a destacar, es que por medio de él, por medio de Jesucristo, Dios reconcilia consigo todas las cosas. Y aquí se refiere, para ser bien amplio, dice, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Mediante qué dice? Mediante la sangre, mediante la sangre de su cruz, dice. Bueno, ¿qué significa eso? Primeramente, es una manera de expresar que la salvación es por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Eso es lo que significa ahí cuando habla de la sangre. Ya vamos a abundar un poco más en eso. Habla de reconciliación. Esto es muy oportuno. Cuando estábamos cantando, decía, una de las canciones decía algo así que como que nosotros volvimos el rostro de Dios, ¿verdad? Algo de eso decía una de las... pero nosotros vamos a leer dentro de un momento también que lo más grave de todo es que Dios también volvió el rostro de nosotros. ¿Sabían eso, verdad? Seguro que sí sabían. Hoy vamos a recordar y a mostrar eso. Así de grave llegó a ser la enemistad entre Dios y nosotros. Así es cuando nosotros estamos enemistados con alguien, ¿verdad? Si es posible esconderse, vamos a escondernos luego, porque no queremos luego ni verle, ni escucharle, ni nada de eso. ¿Sí? Así es la enemistad. ¿Sí? Y hablar de reconciliación es hablar de un cambio en la relación, ¿verdad? Reconciliación es un cambio en la relación. Eso tiene consecuencias y tiene efectos que se ponen en evidencia. ¿Por qué? Bueno, yo también les quiero mostrar y subrayar un poco esto de que cuando se habla de reconciliación se está hablando de... es una de las maneras de decir que somos salvos. ¿Sí? ¿Sabían? Vamos a ver por qué.
Cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo, vemos en la Escritura que por la sangre de Cristo, por ejemplo, recibimos el perdón de pecados, ¿verdad? Así dice. Por la sangre de Cristo también, acá nosotros acabamos de leer que somos reconciliados. Por la sangre de Cristo también dice en Primera de Pedro que somos rescatados, o sea, redimidos. También somos justificados por la muerte de Cristo, ¿verdad? Justificados pues por la fe, ¿verdad? Ahora pues, aparte de la ley, se nos revela que somos justificados. Todo eso nos habla de la salvación. Todas esas son maneras de hablarnos de la salvación. Vamos a tratar de ser más claros con esto cuando vayamos a los versículos que tenemos preparados para eso. Está claro que lo que nos tenía enemistados con Dios, ¿qué era lo que nos tenía enemistados con Dios? Y releemos ahí en el versículo 21, dice: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Por qué estábamos enemistados? Y estábamos enemistados por culpa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados. Isaías 59:2. Vamos a leer Isaías 59:2. Y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí vemos qué es lo que nos tenía enemistados, qué es lo que hizo ocultar su rostro de nosotros para no oír. Y está claro ahí, nuestras iniquidades, nuestros pecados. También en Miqueas capítulo 3, versículo 4. Si ustedes, algunas veces yo voy un poco rápido, ya me dijeron eso, pero no puedo porque si no se me hace muy largo. Y después ustedes pueden repasar. Tenemos ahora, gracias a Dios, también grabado esto y pueden repasar o pueden tomar nota y confirmar después. Miqueas capítulo 3 versículo 4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ahí tenemos entonces, ¿por qué es que él escondió su rostro? Y por causa de nuestras malas obras, por causa de nuestros pecados. También en nuestro texto que leímos en el versículo 22, dice que la reconciliación se operó en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Al final del versículo 20, también subrayamos esto que dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos que entender que cuando habla de la sangre, así como estábamos mencionando hace un momentito, la sangre, en el memorial usamos el jugo de la vid para representar la sangre. Y tomamos ese jugo de la vid, ¿verdad? No tomamos sangre, ¿verdad? O alguien le sintió un saborcito de sangre es jugo de uva, ¿sí? ¿Por qué yo hago mención de esto? No estoy queriendo hacer ningún chiste tenemos que entender que cuando se habla de sangre se habla de muerte, se habla de su muerte. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Y porque la vida de la carne, dice el Señor, está en la sangre, ¿verdad? La vida está en la sangre. Por eso es que Él prohibía beber sangre, ¿verdad? Y no va a Él prohibir beber sangre y después darnos a nosotros a tomar sangre, ¿verdad? Entonces no está hablando de sangre en el sentido físico, en el sentido literal de sangre. Habla de sangre
para significar la vida y la muerte, ¿verdad? Porque la vida del hombre está en su, y de todo animal vivo, de todo ser vivo, está en su sangre, cuando su sangre está en él. Pero cuando su sangre se pierde, se derrama afuera, ¿qué representa? Muerte. ¿Sí? Es así. Cuando muchas veces nosotros escuchamos oír que se habla de la sangre. Acá, por ejemplo, también habla, y aquí podemos ver que está hablando de una manera simbólica. Dice la sangre de su cruz, dice, ¿verdad? Así leímos recién. La sangre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Claro que no es la sangre de la cruz, ¿verdad? Es la sangre que Él derramó en su cruz porque Él murió en la cruz. Hay muchas maneras como se hace referencia a la sangre. Y siempre tenemos que entender eso, que está hablando de su muerte. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que eso está en Juan capítulo 6. Él estaba hablando de si no coméis mi carne y bebéis mi sangre y esas cosas, y dice que muchos de sus discípulos empezaron a decir, pero este está diciendo cosas muy fuertes, muy, ¿cómo esto que nos va a dar a comer su cuerpo, su carne, y nos va a dar de beber su sangre? Y dice que algunos ya no le seguían más desde entonces, se apartaron, porque esto es muy difícil de soportar, decía, ¿verdad? Cosas muy duras de oír, está diciendo. Entonces él les dice, entre otras cosas ahí, el espíritu es lo que da vida. La carne no sirve para nada, dice él, ¿verdad? El espíritu es lo que yo les hablé. Las palabras que yo les hablé son espíritu y son vida. Sí, yo no le estoy diciendo, en otras palabras, es decir, yo no le estoy diciendo que usted tiene que tomar mi sangre. Yo le estoy hablando en sentido espiritual. Bueno, para que tengamos en cuenta eso, ¿por qué? Porque no es la sangre de hecho, sino la vida que está en la sangre. Muchas veces oímos, no sé si ustedes oyeron o tal vez hasta dijeron, y yo quiero poner un poquitito la atención sobre esto, algo que se suele decir, se suele orar, se suele clamar así, y se dice algo así como que la sangre de Cristo te cubra. Que el Señor te cubra con su sangre, o me cubro con la sangre de Cristo, así. ¿Escucharon alguna expresión como esta? Me gustaría saber así, se dice, ¿verdad? Se dice, ¿y qué es lo que se invoca con eso? Se invoca así como una especie de, parece, de protección así contra para que no te pase algo malo, ¿sí? Hermano, eso no es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a la sangre, ¿verdad? La sangre siempre que se derrama, siempre que se derramaba en el sacrificio, así era con los corderos y así fue con el cordero también, el cordero de Dios, es para significar la muerte como sacrificio que Dios acepta, como sustituto del pecador, para que éste quede libre de culpa, para que quede perdonado. Para eso es el derramamiento de la sangre. Su sangre nos limpia, nos lava. Claro que no literalmente. Anda, lávate con sangre a ver cómo te quedas, ¿sí? Entonces está hablando en el sentido de que nos lava, borra nuestros pecados, porque nuestros pecados, según dice en Jeremías 2:22, pueden mirar, nuestros pecados no pueden ser borrados de ninguna manera, salvo por la sangre que derramó el Cordero, ¿sí? Ahí en Jeremías 2:22, haciendo alusión a los pecados del hombre, dice, ni aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto, claro, esto también tampoco quiere decir que vos para lavarte de tus pecados vas a agarrar detergente o vas a derramarte lavandina o algo así a ver si salen tus pecados. Está hablando de una manera simbólica. Lo que quiere decir es, nada puede quitarte la mancha de tus pecados. Puedes dar tu dinero a la iglesia, puedes
o sea, hacer lo que quieres hacer, no vas a poder. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Eso quiere decir remisión. ¿Sí? Remisión, o sea, como cuando remitís algo, envías algo, ¿verdad? Solamente por medio de la sangre de Cristo, Dios envía nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente, dice, o al fondo del mar, dice, para expresar. Sí, hermano, ¿querés preguntar algo? En Levítico 17:11 está. Bueno, sí, hermano, gracias. Entonces, ahí en este pasaje que mencionamos en Jeremías dice que no hay nada que vos puedas hacer para limpiar, para quitarte la mancha de tu pecado. Igual va a estar tu pecado delante de mí, dice el Señor. Cuando Dios, ustedes se acuerdan, también le dijo a los hebreos, en Egipto todavía, que pintaran los marcos de sus puertas con sangre, ¿verdad? Para protegerle era. Hay algo de eso, pero realmente les iba a servir de protección. ¿Por qué? Porque cuando pasara el ángel que iba a matar a los primogénitos, iba a ver la sangre, y entonces es como decir esto: bueno, aquí hay sangre, quiere decir que aquí el sustituto ya murió. Aquí murió ya el sustituto, el que está ordenado que tiene que morir en lugar del que está ahí en la casa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es la sangre del sustituto la que sirve para que nosotros no muramos. Eso es lo que significa la sangre. No es que la sangre te protege así como, ¿sí?, que te cubrís con la sangre y entonces no te va a tocar ningún mal. No, no es así, sino que la sangre te libra, ¿verdad? La sangre de Cristo es lo que te libra, te limpia, te redime, ¿sí? Todo eso hace. Y estamos viendo acá que te reconcilia también. Bueno, ya está muerto el sustituto, significa la sangre. Siempre entonces nos habla de expiación, nos habla de la muerte sustitutiva de Cristo. En la cena del Señor también, que hace un momento recordamos, conmemoramos, dice en 1 Corintios 11:26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? Que es entonces cuando bebemos eso que simboliza la sangre, la muerte del Señor anunciamos. Para eso es la sangre, la muerte. Volvemos al texto ahí en Colosenses 1:21. Dice que antes de venir a Cristo y de ser reconciliados, ¿qué éramos nosotros? Éramos enemigos de Él, enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Aquí podemos ver la amplitud de la obra de salvación en sus efectos. Suelo enfatizar esto de que la salvación no consiste solamente en el cambio de nuestro destino eterno. No es solamente eso la salvación. La salvación no es solamente que ya no te vas a ir más al infierno y ahora te vas a ir al cielo. Eso no es todo la salvación, hermanos. Porque muchas veces si pensamos que eso nomás es la salvación, después pensamos que no importa lo que vos hagas, no importan tus obras, porque vos no solo sos salvo por obras, sino que vos sos salvo por gracia. ¿Sí? La reconciliación nos ayuda a entender eso. ¿Sí? Antes de ser salvos, antes de ser reconciliados, éramos enemigos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y nuestras obras eran malas, ¿verdad? Antes de ser reconciliados, dice que nuestras obras eran, eso leímos recién, ¿sí? Así dice, éramos extraños, enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, y ahora os ha reconciliado. Eso era antes, dice.
así andábamos, lo que implica que eso ya no es ahora, ¿verdad? Ahora es como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el versículo 18 también, ahí en 2 Corintios 5:17, del que cité recién, en el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esto proviene de Dios. Dios es el que hizo esto, hizo la reconciliación y nos hizo nuevas criaturas, porque todo esto se refiere a que ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Esto proviene de Dios. Constantemente las escrituras se refieren a esto y nos muestran que la salvación no es algo a lo que se tiene que añadir las buenas obras. La salvación incluye que somos liberados de nuestra antigua manera de vivir. Esa es la salvación. Si nosotros entendemos esto, entonces ya no hay necesidad de entrar en aquella discusión que a mí me parece muy débil, muy hasta innecesaria, cuando empezamos a hablar entre los creyentes y a discutir si la salvación se pierde o no se pierde, ¿sí? Pues hablar de que la salvación se pierda o no se pierda tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Y entonces algunos dicen, no, pero si vos sos salvo, pero después vos cometés adulterio, o si vos sos salvo, pero después, no sé, algún otro, sos un secuestrador, entonces vas a perder tu salvación. Hermano, no va por ahí el tema. El tema va porque si vos sos reconciliado, vos dejás de agraviar a aquel con quien vos estabas enemistado, porque te reconciliaste, ¿verdad? Vos no podés decir, si, por ejemplo, yo le estoy robando o le estoy calumniando al hermano Gerson, por ejemplo. Me paso todo el tiempo hablando mal de Gerson y le agravio constantemente, ¿verdad? Y un día venimos y conversamos y nos ponemos de acuerdo y bueno, él me perdona y digo, nos reconciliamos desde ahora. Pero voy a continuar haciendo eso, hermano, porque no puedo dejar de agraviarte y no puedo dejar de hablar mal de vos. ¿Ahí hubo reconciliación o no? Claro que no. No hubo. La reconciliación implica, hermanos, que aquellas cosas en las que yo andaba antes, ya no ando más así. Es la única manera de reconciliarse. Igual entre un esposo y una esposa. Él estaba agraviando a ella o ella a él porque andaba en infidelidad o por cualquier otro, o porque él era un maltratador. Ella a lo mejor intenta perdonarle, pero él sigue andando en eso. ¿Se puede reconciliar así? No se puede. Por eso el Señor dice que ustedes eran enemigos, pero ahora Él les reconcilió. Eran enemigos haciendo malas obras, pero ahora Él les reconcilió. La reconciliación implica restablecer la relación a una relación sana, de una relación que antes estaba quebrantada por causa de los delitos y los pecados. Pero ahora es una relación sana, ahora ya no hay agravio. Ya no se repiten, ya no se anda así. Esa es la manera de andar, hermanos. Entonces yo no puedo decir, si yo soy salvo porque creo que Él murió por mis pecados. Esa es una manera de asentir mental, digamos intelectualmente, que esa es la manera en que somos salvos. Pero yo no estoy tomando para mí eso. Esa es verdaderamente, hermanos, la salvación. Esa es la redención. Por eso en 1 de Pedro, cuando dice que somos rescatados por la sangre de Cristo, no por cosas corruptibles como oro, plata, piedras preciosas. Dice, somos rescatados, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir.
¿Ven? Y pueden mirar ahí si es que... les digo el versículo para hacer más fácil, para hacerle las cosas más fáciles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ven? La sangre de Cristo nos rescata de eso, ¿sí? De esa manera de vivir, no solamente que ahora ya no te vas más a ir al infierno y te vas a ir al cielo, ¿sí? Eso no es completo, hermanos. Yo no estoy hablando de salvación por obras, estoy diciendo lo que dice en Santiago, lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, todos dicen lo mismo. Así se predicó el Evangelio en la Biblia, así predicó Jesucristo. Jesucristo comienza en el Evangelio de Marcos capítulo 1, predicando, salió él a predicar y le dice a la gente, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? Así es. Vea la salvación, hermano. Esa es la salvación. Cuando comenzó Pedro la predicación en Hechos capítulo 2 y también en Hechos capítulo 3 se repite esto. Dice que estaban compungidos de corazón y le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautízanse cada uno en el nombre de Jesús. Y en el capítulo 3 le dice, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Sí? Eso es creer, hermanos. Pues yo no puedo decir yo creo, pero no me arrepiento de mis pecados. Y arrepentirse quiere decir no hago más lo que estaba haciendo, dejo de andar por ese camino. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es, cómo me duele que te robé, pero te voy a seguir robando. ¿Sí? Eso no es arrepentimiento, hermano. Cómo me duele que te estoy maltratando, pero me encanta seguir maltratándote y te voy a seguir maltratando. No. Entonces la salvación pasa, la fe misma, hermanos, la fe es obediencia. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo, creo que es el versículo 30. Vamos a mirar rapidito también, porque esto tiene mucho que ver y esto afirma. Pablo está predicando en Atenas, Hechos de los Apóstoles capítulo 17, y dice en el versículo 30, Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso es fe. Algunos me van a decir, no, pero teológicamente la definición de fe no es la misma que de arrepentimiento. No, claro que no, pero están juntos. Uno puede decir, yo tengo fe, pero no me arrepiento. Y algunos lastimosamente enseñan que vos primero tenés que tener fe y después te podés arrepentir o cosas como esa. Es la misma cosa, porque fe es creer lo que Dios dice, ¿verdad? Y Dios dice y manda a todos los hombres que se arrepientan. El que tiene fe va a hacer eso. Voy al versículo 23, porque tengo que entrar en la última parte. Ahí dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Acá tenemos que entender que no es que somos reconciliados y salvos a condición de permanecer, y que si estamos firmes, entonces sí vamos a permanecer reconciliados. Lo que acá tenemos que entender es que si realmente estamos fundados en la roca, si realmente estamos en Cristo, es así como Jesucristo dijo, ustedes separados de mí no pueden hacer nada.
La parábola de la semilla también habla de eso. Hay semilla que cayó ahí al borde del camino, hay otra que cayó entre la arena, y no permaneció eso, ¿sí? Pero el que permaneció realmente, el que cayó en tierra buena, ahí echó raíces, brotó, creció y dio abundante fruto. Ese es el que permanece, hermanos. Vamos a leer todavía un versículo sobre esto. Realmente si estamos en Cristo, estamos firmes porque verdaderamente hemos sido salvos. El Hijo se queda en la casa para siempre, dice. Primera de Juan nos recuerda que hay muchos que estaban entre nosotros, pero ya no están, ¿verdad? Salieron. ¿Por qué salieron? ¿Por qué dice? Porque no eran de nosotros. No eran de nosotros, por eso salieron. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran quedado, dice. Si eran de nosotros, se hubieran quedado. Pero salieron para que quede en evidencia que no eran de nosotros. El otro versículo que quiero leer está, y voy a terminar con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Ahí está hablando de tener cuidado, de no retroceder y esas cosas. Hebreos 10. Voy a leer un poquitito más así para afirmar eso. Dice en el versículo 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Versículo 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Y el 39, que es el que quiero destacar, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De hecho, en otra parte, dice también la Escritura, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivimos por la fe? Escuchando la palabra de Dios, porque la fe es escuchar la voz de Dios y seguir. ¿Sí? La figura del buen pastor en Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que el justo vivirá por fe, quiere decir que yo escucho continuamente la palabra de Dios, continuamente. No es que una vez escuché y dije sí, y por eso yo ya tengo fe, ¿verdad? Y soy salvo por la fe, no importa cómo vivo. No, yo escucho continuamente, yo vivo por la fe. ¿Sí? Ese es el justo, hermano, el que ha sido justificado. Vive por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Quiere decir que yo camino todos los días, escucho todos los días la voz de mi pastor, porque separado de él yo no puedo hacer nada, dice, ¿verdad? Así dice el Señor. Y cuando soy reconciliado, mi relación con él ha sido transformada. Yo ya no le hago el agravio que le hacía siempre con mis pecados, ¿verdad? Y lo mismo pasa a los efectos prácticos entre nosotros. La reconciliación establece una nueva relación. Volver, si es que antes teníamos una relación, a la relación que antes teníamos. Y al final de cuentas, antes nosotros estábamos en unión con Dios porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos sus criaturas, ¿verdad? Pero nos separamos de Él y Él escondió su rostro de nosotros. Ya leímos recién eso. Para no oírnos por causa de nuestras iniquidades. Nuestros pecados hicieron separación, pero por su sangre nos ha reconciliado. Amén. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por tu salvación, Señor, que nos trajiste por medio de Él, porque derramó su sangre
dio su vida, se entregó a sí mismo muriendo por nuestros pecados en nuestro lugar, Señor. Gracias porque nos has lavado, nos has limpiado, nos has redimido, nos has justificado por esa obra completa y perfecta de salvación. Amén.